Lo que estaba coordinando con ustedes de un sílabo, el día de hoy nos tocaba hacer un poco lo referente a la teoría de la norma 050. Vamos a ver lo más sucinto, lo indispensable de la normativa, porque es extensa, solamente para conocimiento y ustedes también sepan pues lo esencial que es pues saber que para un diseño de cimentaciones es importante conocer el estudio de mecánica de suelo, porque su trabajo de ustedes también va a incluir eso. Dentro de su trabajo ya había indicado también clase pasada que ustedes tienen que conseguir un MS, ¿no? Ya sea del vecino, del primo, alguien que les pueda dar un MS. Y ese MS que ustedes van a definir del lugar que ustedes encuentren o les den, ese MS va a servir para que ustedes tomen ese terreno como si fuera ahí la ubicación de su proyecto. Quiere decir, si yo encontré un MS que se encuentra en la cuadra 5 de Girón Aptao, por ejemplo, número 575, se me ocurre, entonces quiere decir que en ese Girón Uptown 575, ahí voy a considerar mi proyecto. Por lo tanto, voy a hacer mi plano de ubicación en base a ese terreno. ¿Está claro? Si ya encuentro mi MS en Pilcomarca, ¿no? He conseguido, me han pasado, no sé, en tal Girón, tal, avenida tal, bueno, no sé cómo se llaman las avenidas por ahí. Entonces usted en base a ese Girón o esa avenida o ese pasaje, usted hará su estructura en esa calle. Por lo tanto, el MS va a coincidir con esa edificación, ¿no? Va a coincidir, está ahí, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Que ahí, pues, hay otra edificación, pero ustedes están trabajando en base a un supuesto. ¿El MS es importante? Sí, el MS es parte de lo que quiero que ustedes me presenten en el trabajo que ustedes están haciendo. Va a existir también, pues, una memoria descriptiva, una memoria, ¿no? En la cual ustedes van a indicar, pues, todo lo que están haciendo y donde deben, por ejemplo, indicar, ¿no? Indicar cuántos pisos es el proyecto, indicar la distribución por cada piso, las áreas por cada piso, van a indicar de repente algunos acabados que está considerando, van a indicar tal vez lo que es, bueno, de repente la distribución, van a poner la mecánica del suelo, esa es la parte pues que van a considerar una memoria en la cual va a ir eso, ¿no? Entonces el MS es importante, si el MS es parte de lo que voy a pedir que presente. El MS debe estar, pues, ya debe haber buscado el MS, ¿no? Porque para diseñar, en base a lo que van a tener, necesitan tener el MS también, ¿no? Porque el MS les va a servir para tener la capacidad portante del terreno, ¿no? Si no, ¿cómo voy a diseñar, no? Bueno, empezamos. Este pequeño PDF o Word viene en base al contenido del que cuenta la norma 050. La norma 050 está compuesta por 6 capítulos. Capítulo 1, hay generalidades. Capítulo 2, habla sobre los estudios de mecánica de suelos. El capítulo 3 habla de las condiciones de la cimentación. Capítulo 4, las funciones superficiales, que es lo que vamos a tener en cuenta en nuestro trabajo de este ciclo. El capítulo, bueno, el 5, las profundas, y capítulo 6, los problemas especiales de cimentación. Vamos a ver rápidamente cada uno de los temas. No creo que hoy día terminemos los 6 capítulos, pero vamos a llegar siquiera a ese 4 o 3, ¿no? De ahí ya el día de mañana, que tenemos 3 horas, vamos a terminar pues todo el capítulo. Vamos a ver la norma de 020, que es metrados, y vamos a proceder de repente allá a enseñarles o indicar cómo van a metrar para que la semana que está por iniciar ustedes puedan trabajar todo referente a los metrados de carga. Entonces, capítulo 1 que dice objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un MS, no? El fin de un MS en la norma 050 tiene como fin, ¿no? Asegurar, dice, la estabilidad de la obra civil. Entonces, toda obra civil debe contener sí o sí un MS, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos garantizando nuestro proyecto. Si yo mantengo un MS, ¿cómo garantizo un proyecto? Obviamente que en Huánuco
es imposible que haya un MS, ¿no? Y en Tingo peor, en Tingo no sé si habrá, en Tingo MS no sé si habrá o lo hacen, pero acá en Huánuco es informal. Acá la informalidad en Huánuco es bastante que no hacen estudio de MS. Y les puedo asegurar que la mayoría de edificaciones que hay en Huánuco no cuentan con un MS, ¿no? Están trabajando en base a la experiencia, se podría decir, están trabajando en base a que están seguros que que el tipo de terreno de una edificación, pues en Huánuco, es con una capacidad importante que pasa a los dos, ¿no? Están dos, tres, por ahí, ¿no? Considerando el CMS, entonces están seguros de que no va a haber problema de asentamiento, ¿no? Y también ten en cuenta de que Huánuco no presenta un tipo de terreno arcilloso, un terreno cohesivo, no hay un terreno cohesivo. Eh, entonces, al no ser cohesivo, entonces un terreno granular, un terreno que se puede decir que tiene presencia de rocas o de piedras, ¿no? Piedras hace que sea estable y por lo tanto no necesita realizar, pues, de repente un MS y se abocan a la experiencia, ¿no? Dice ámbito de aplicación. ¿Dónde se usa un MS? El ámbito. Sí, en todo el país, ¿no? A nivel nacional utilizamos el MS. Y si es aplicable, también dice para cimientos, edificaciones y otras obras, ¿no? Obviamente que este MS va a servir para aplicar, ¿no? En las cimentaciones de edificaciones y otras obras. Bueno, y también dice acá de que no tome en cuenta, dice aquí, los efectos, ¿no? De geodinámica externa. ¿Qué quiere decir eso? De que no tome en cuenta afectaciones como de repente lluvias, de repente climáticos, de repente eh, toda afectación natural, ¿no? De repente huaicos, granizadas, lluvias, exceso, de repente algunas inundaciones, no tome en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Dice, las exigencias de esta norma se considera mínimas. Entonces, la exigencia de estas normas es mínima para poder considerar como parte de nuestro proyecto para poder edificar, ¿no? ¿Qué más? Dice, casos donde sea obligatorio. El MS es obligatorio, dice aquí, para un servicio de educación. Bueno, cuando hablamos de colegios, un MS es obligatorio. En salud, también, ¿no? En una posta, de repente en un hospital, ¿no? Un MS obligatorio. Público, pistas y veredas, ¿no? Todo lo que existe en movimiento, en este caso, vidas humanas, porque ¿qué pasaría si un pavimento se desmorona o de repente produce un agrietamiento, de repente fisuras, o de repente un asentamiento que podría ocurrir un accidente, ¿no? Entonces es importante un MS porque estamos hablando de vidas humanas. Colegio y hospitales, obviamente que es importantísimo. ¿Dónde más, no? ¿Dónde más un MS, no? En un estadio también, ¿no? Un estadio es vidas humanas, ¿no? Vidas humanas que albergan, pues, cantidad regular de personas, no sé cuánto se da, pues, la cantidad que recibe, por ejemplo, el Estadio Nacional, ¿no? Imagina el Estadio Nacional, cuánta carga viva y muerta están afectando ese terreno. Entonces debe tener una cimentación que soporte esa carga. Entonces, por lo tanto, acá sí hubo un MS, ¿no? Debe haber habido, ¿no? Porque si no, como el ingeniero Bozo, que es el papá de Luis Bozo, ingeniero Luis Bozo, no lo conocen, Luis Bozo es un ponente
España, bueno, es peruano, trabaja en España, que trabaja con el tema de disipadores, ¿no? Disipadores, ¿no? Disipadores. Su BLS, ¿no? El tema de disipadores. Entonces, por ejemplo, él, su papá diseñó, pues dice el Estadio Nacional, que hasta ahora, pues, está en pie, ¿no? E inclusive soporta cantidades, pues, de personas, ¿no? Sí, también edificaciones que requieren el uso de pilotes, una edificación con pilotes, una edificación con pilotaje, es una edificación en la cual, pues, la capacidad portante es baja, pésima, puede decirse pésima, y la única forma de darle estabilidad es en base a una excavación, ¿no? Hasta llegar hasta llegar pues a un terreno estable y por medio de pilotaje se está dando pues que sea estable, pues no la zapata, ¿no? Ya, edificaciones dice aquí con taludes. Es un peligro construir con taludes, ¿no? Es un peligro que yo pues considere mi edificio o mi edificación cerca de un talud. ¿Por qué? Porque puede ser que el talud sea un relleno sanitario o un relleno, ¿no? No sea nada estable. Imagínense un talud que ha sido creado por un relleno. O ese talud ha sido parte ese talud está contenido por un muro de contención, ¿no? Y ese muro de contención ha sido trabajado en base a relleno de repente de 5 o 6 metros. Imagínese usted rellenar capas cada 30, un muro de 6 metros, 5 metros. Imagínense cuántas capas voy a rellenar, ¿no? Entonces, por más que haya sido hecho a la perfección, ¿no? O haya sido tomado en cuenta, ¿no? Las compactaciones cada 30, ¿no? Usado mi canguro, usado mi plancha de repente. No me garantiza que sea un suelo estable, porque el suelo tiende a seguir compactándose en el transcurso del tiempo, ¿no? No es de que ya, pues, ya lo compacté y quedó, ¿no? Siempre tiende, ¿no? Tiende a seguir asentándose, ¿no? De repente no es tan grosero el asentamiento, pero es mínimo, ¿no? ¿Qué más? Se dice edificaciones aquí de 1 a 3 pisos que ocupen una área de 500 metros cuadrados, ¿no? Era techada en planta. Los hablamos de grandes extensiones, ¿no? Extensiones grandes, donde me obligan, ¿no? De 1 a 3 pisos mayores, ¿no? Entonces, si es mayor al área techada, ¿no? Pues tengo que considerar de todas maneras, sí, ¿no? Tengo que considerar de todas maneras considerar el estudio de MS, ¿no? Dice, en el caso que es obligatorio, dice el MS, dice el informe de un MS, ¿quién lo hace? Un profesional, ¿no? Responsable. Este responsable debe ser, obviamente, un ingeniero titulado y colegiado. No lo podría ser un técnico, no lo podría ser un ingeniero, de repente, titulado más no colegiado, porque lo que le da a un ingeniero sustento de ser el profesional idóneo es cuando está colegiado, porque el colegio es el que está avalando, ¿no? Que el profesional es el adecuado, ¿no? ¿Qué más? Eh, ¿Dónde es obligatorio el estudio de suelos también? Dice. ¿Qué casos no es obligatorio, por ejemplo? No es necesario, dice, cuando la persona admisible es conocida. Como yo conozco la capacidad planta de terreno, la persona admisible que se llama, ya no requiere un MS. Eso sería siempre y cuando, pues, lo tenga como dato, ¿no? Si lo tengo, ya no requiero hacer un MS porque conozco el dato, yo lo conozco. Se tendrá que tener bien especificada la profundidad de cimentación. Pues, si yo debo tener especificada, detallada, en base de repente a un estudio, en base de repente a unas pruebas, cuánto va a ser pues el corte de lo que voy a profundizar, ¿no? Y también te dice cuando yo conozco la cimentación conocida. Entonces,
No es obligatorio cuando conozco la presión admisible. No es obligatorio, conozco la profundidad. No es obligatorio cuando conozco la condición de cimentación. Y todo adicional yo debo adjuntarlo en un cuadrito en un plano, ¿no? ¿Quién es el responsable? El profesional, ¿no? El profesional es aquel que estima, en base a su experiencia, ¿no? Estima, de repente no es obligatorio un MS porque conoce la capacidad portante, conoce la profundidad, conoce la cimentación, entonces él indica que no requiere hacer un MS, que solamente va a trabajar, pues, en base a los datos que él tiene como experiencia. Pero no es que solamente va a dar el dato, también tiene que firmar y ser responsable, ¿no? No es que me lavo las manos, ¿no? Soy profesional, yo indico lo que voy a hacer en campo, no requiero un MS, pero tengo que sustentar mi trabajo, ¿no? ¿Qué más? Estudios de mecánica de suelos. ¿Qué es? Dice aquí, son aquellos que cumplen con la presente norma, ¿no? Que se ha basado, dice, en el metrado de cargas estimados para el futuro. Toda mecánica de suelos o todo mecánica de suelos se va a basar en la carga que va a soportar la edificación, ¿no? O el suelo, ¿no? Porque recuerden que los metrados de carga, tanto viva y muerta, que ustedes van a poder definir o van a hallarlo, van a ser transportados a la columna y la columna lo va a distribuir o lo va a transmitir hacia el suelo. Entonces, por ese motivo, es importante un MS porque yo voy a saber los diferentes, voy a saber el comportamiento del suelo y cuál es su respuesta ante ante cargas estáticas o dinámicas. Si es estática, hablamos pues de que son la estructura en sí, ¿no? Vigas, columnas, losas, ¿no? Si es dinámica, estamos hablando pues del sismo, ¿no? Un sismo es una estructura dinámica, ¿no? Alcances del MS. ¿Qué alcances? Dice, solamente se considerará similitud cuando, cuando hay similitud, ¿no? En los resultados de terrenos, pues, colindantes, ¿no? Entonces, si yo conozco un MS de terreno vecino, podría utilizar, pues, ese dato para referir, pues estamos casi cerca, ¿no? ¿Qué más? Responsable del MS, ¿quién es? Dice, es un responsable que por lo mismo dice asume, ¿no? Se asume la responsabilidad del contenido y la conclusión, ¿no? Del informe. Entonces, el que hace el MS es un responsable que va a asumir, ¿no? Va a ser responsable, ¿no? Del MS. Acá te dice, acá en nota, te dice, se recomienda que este profesional de MS sea un analista en mecánica de suelos. Muchas veces nos creemos sueleros, ¿no? No, tengo experiencia de suelos, ¿no? O nos creemos estructuralistas, ¿no? No, yo diseño estructuras. Desde que estaba en la universidad, diseño, ¿no? Mi fuerte es diseñar, ¿no? O yo soy topógrafo, ¿no? Yo soy experto en topografía. Entonces, hay especialidades para eso. Tú puedes conocer, todos podemos conocer, porque el ingeniero civil que sale de la universidad, preparado para todo, ¿no? Preparado para ser suelero, topógrafo, estructuralista, hidrólogo, no sé, hidráulico, de repente experto en presupuestos, no sé, etc., ¿no? Pero tengo un conocimiento básico, ¿no? Pero existe estudios, existe especialidades, existe de repente diplomado, cursos, donde el cual uno se orienta a una rama en específico, una rama, ¿no? En una rama específico y lo hace un especialista, ¿no? Entonces, cualquiera no puede ser un especialista, tiene que haber estudiado, ¿no? Entonces, un MS, yo comentaba en el curso, en el grupo anterior, por ejemplo, comentaba de que yo conocí a un especialista en suelos que era ingeniero
químico. La pregunta es, ¿qué hace un químico en civil, no? Este señor no era cualquier químico, pues era un químico que había estudiado pues su curso de suelos. O sea, tenía toda la capacidad para poder pues hacer en mecánica de suelos, ¿no? Siendo químico, ¿no? Entonces, no quiere decir que cualquier especialista va a asumir una responsabilidad necesaria de que haga un estudio, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, en base a los estudios, ¿no? ¿Qué estudios tenemos en una mecánica de suelos? Tenemos el plano de ubicación y acceso. En un MS, como parte de los estudios, tenemos plano de ubicación y acceso. Tenemos plano de topografía con cubo de nivel. Obviamente, la topografía es importantísima, así como la cubo de nivel. La cubo de nivel también es importante, ¿no? Es un legal de terreno. Aquí el tercer ítem es muy importante. Un terreno que no presenta una situación legal, pues, como se dice, saneada, va a tener problemas dentro de una, ¿no? De un estudio, ¿no? O una obra, ¿no? Como comentaba, es importante que se tenga el MS dentro de un terreno que está, pues, que ha sido saneado la parte legal, ¿no? Porque a veces pueden donar, ¿no? Dice, yo te dono, yo, la comunidad tal, dono el terreno para hacer, pues, un centro de convenciones, por ejemplo, ¿no? No, al que ya fulano de tal va a donar, ¿no? Él ha dicho que va a donar ese terreno. Pero si no está registrado en registros públicos, podrá ser algo que haya donado y será real. No, no. Tendría que presentar su ficha de registros públicos donde le da pues la autenticidad a ese terreno que es independiente. Porque si no está legalizado, no está saneado, ¿qué pasaría? Una donación de terreno prácticamente no tiene validez, ¿no? Y esto en toda obra que ustedes ejecuten, en algún momento tienen que revisar, ¿no? Y justo comentaba al grupo anterior que yo hice una obra aquí, pues por Madre Mía, acá pasando a Haitía, y justamente aquí conocí a un arquitecto que, bueno, ya no está con nosotros, el arquitecto que falleció en el accidente de María, pues se han visto los periódicos, que falleció atropellado con un carro, chocó con un tráiler. Conozco a este arquitecto, ¿no? Con él he trabajado en este proyecto, justamente él asumió la residencia y yo fui pues, supervisor, ¿no? Y dentro de lo que él observó, dentro de su rol como residente, fue justamente esto, pues, ¿no? Que el terreno no estaba saneado, no estaba inscrito, inscritos públicos. Fue la primera vez que yo vi pues, a un residente que realmente su trabajo lo hizo, ¿no? ¿Cuál fue? ¿No? Me dan un terreno, ¿no? Acabas de tu proyecto, pero se dio el afán de chequear registros públicos, ¿no? No sé, fue a los registros públicos, sacó el número de partida, lo verificó por el sistema, se dio cuenta de que no estaba público. ¿Qué es lo que hizo? Con ese inconveniente, con esa observación, fue que el proyecto se paralizó casi 2 meses, ¿no? Entonces es importante, que es importante, entonces es algo que tienen que prever siempre. Bueno, ¿qué estudio necesita la obra cimentar? Tengo que saber obligatoriamente eh, la característica general, ¿no? Tengo que saber los movimientos de tierra ejecutados y previstos en el proyecto. Tengo que, tengo que saber los movimientos, que son los cortes de cimentaciones que se van a hacer en el proyecto, y tengo que saber la edificación
Tu calificación en base a su importancia, ¿no? Acá hay un cuadro donde te está indicando el tipo de edificación según su importancia, ¿no? Y acá te está dando las clases de estructuras, ¿no? Según el sistema, la porticada de acero, la porticada con muros de concreto, con muros de bañería, con base de máquinas y similares, estructuras especiales, y en base a la distancia entre apoyos, ¿no? Te está indicando, pues, de todas maneras, qué categoría es, ¿no? O cuál es su calificación, ¿no? Acá está, ¿no? Categoría A, B y C, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es la información? Ahí dice previa. Yo debería tener sobre una mecánica de suelos, ¿no? Uno, usos anteriores del terreno. Yo tengo que saber cuál fue el uso que se le dio. A ver, ¿quién tiene su audio encendido? Señor Quintana, estamos en clase. Entonces yo debo saber el uso que se le dio anteriormente, ¿no? Puede haber sido el uso de una chacra, puede haber sido el uso de repente de quebrada, de repente ha sido un relleno, ¿no? No sé. Tengo que saber de fenómenos externos, ¿no? O sea, dinámicos, lluvias, movimientos, asentamientos, huaicos, no sé. ¿Qué más? Tengo que saber si ese terreno presenta alguna construcción antigua. De repente es un patrimonio, ¿no? Debo también saber si hay restos arqueológicos, que existe huacos, si existe algún tipo de, ¿no? de restos. Y esto te va a indicar, ¿no? Si la obra puede ser ejecutada. ¿Qué pasaría si yo encuentro un huaco o un vaso ceremonial, ¿no? O si no, encuentro, bueno, acá en el norte le llaman, en el norte había tiempo, habían shakiras, ¿no? Collarcitos hechos con espina de pescado, ¿no? Antes había, ¿no? ¿No? Encuentro, ¿no? ¿Qué pasaría? Ya no podría construir, ¿no? Tendría que esperar que venga el Ministerio de Cultura, tendría que venir a hacer pues el sondeo, la investigación, tendría que revisar seguramente aquí existe una, no sé, una huaca o existe de repente una construcción antigua, y si lo hubiera, señores, ya no pueden construir, porque lo consideran patrimonio cultural, zona intangible, y tenía que cambiar la ubicación del proyecto. Al cambiar la ubicación, es un proyecto de cero, porque el MS, pues prácticamente tiene que ser en base a nuestro trabajar, ¿no? ¿Qué más? Dice datos generales del terreno, datos disponibles y efectuados, ¿no? Hay que tener los datos disponibles del mecánica de suelos, ¿no? Del terreno. Hay que tener también el conocimiento qué tipo de edificaciones tengo dentro a mi vez un costado, ¿no? Mi costado puede tener pues no sé si me ocurre, ¿no? Un edificio de 20 pisos, por ejemplo, con dos sótanos, al costado tengo de repente una playa de estacionamiento, ¿no? Entonces tengo que identificar qué tipo de edificación existe en mis costados o mis vecinos, ¿no? Técnicas de investigación. Cuando hablamos de investigación hablamos de ensayos, ¿no? Aquí hay un sinfín de técnicas, pero se refiere prácticamente a las técnicas que se hacen en el campo, ¿no? En el campo te hablan aquí de los pozos o calicatas, que es lo que hacemos nosotros para verificar, pues, o hallar, pues, la capacidad por del terreno, ¿no? Capacidad. Hay técnicas de muestreo, pruebas de cargas, ensayos de penetración manual, estándar, perforación mecánica, descripción visual de los suelos, corte, veleta normal, auscultación semiestática, corte mediante veleta miniatura, auscultación dinámica, auscultación dinámica de peno. Son las técnicas de investigación de las cuales algunas conozco, algunas no conozco, pero va a depender mucho de
lo que el especialista te pida, ¿no? Acá hay un especialista, ya, pues, pues decía, ¿no? Como si cualquiera no puede ser suele especialista, ¿no? Debe ser alguien preparado, ¿no? Yo como ahorita como civil, tal vez no podría recomendar. Yo diría, pues, ¿qué es mecánica? ¿Qué tal este suelo? No podría recomendar, tenía que saber qué es lo que quiere obtener y por eso se estudia, ¿no? Entonces, cualquiera no puede hacer el requerimiento de un tipo de investigación. Va a depender mucho de lo que el especialista lo solicite, ¿no? Listo. Lo que es las técnicas de investigación en ensayos laboratorios, algunas son conocidas por ustedes, como la granulometría, ¿no? Granulometría, prácticamente la hemos visto siempre en las obras, siempre, creo que ustedes lo han hecho, ¿no? En mecánica de suelos, uno, dos, les deben haber practicado en laboratorio. Igual también los ensayos de Proctor, ¿no? Para verificar, pues, la capacidad del terreno para pavimentación, ¿no? Densidad relativa, también, ¿no? Densidad relativa, la capacidad, ¿no? Del terreno, ¿no? Límite plástico, líquido y plástico. Clasificación de unidades de suelo, tipo de SUX, ¿no? También, ¿no? Deben haber hecho ustedes en clase, ¿no? Descripción visual manual, también. Comprensión triaxial no consolidado, no drenado, también es parte de un ensayo laboratorio, corte directo. Pues son ensayos que ustedes, algunos lo han visto, algunos de repente no, pero de acá hay varios que hacen en laboratorio, ¿eh? Varios. Sería imposible que alguien me diga, pues no, nada de acá hemos hecho, ¿no? Yo creo que la mayoría sí ha hecho, ¿no? ¿No? Yo creo que les ha enseñado el curso de suelos 1 o 2, usted haber explicado, aunque sea por virtual, aunque sea por videos, ¿no? Este es ¿no? Un ensayo ¿no? De Proctor, cuando lo metí se hace así, ¿no? O de repente este es un ensayo de límite plástico, no sé. Pues yo sí lo he hecho, ¿eh? Yo en la universidad sí he hecho. En la universidad yo recuerdo haber hecho ese tipo de ensayos, ¿no? Yo obviamente no soy especialista en suelos, no es mi campo, ¿no? Pero conozco lo más sucinto, lo más principal, ¿no? ¿Qué más? Habla aquí de los programas de investigación. Dice, un programa de investigación de campo y laboratorio se define mediante condiciones fronteras, ¿no? Es la comprobación de las características del suelo, ¿no? Supuestamente iguales a los del terreno colindante y identificados, ¿no? Entonces, yo un programa de investigación, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago si es laboratorio, si es campo? Entonces, me dice mediante función de frontera, ¿no? De repente yo quiero comprobar características de un suelo que prácticamente puede ser similar de un edificio colindante. ¿Qué más? Dice distribución de los puntos de superficie del terreno. También, ¿no? Dice, ahora es importante que la distribución de los puntos de terreno, mostrarán la calicata, o los ensayos, deben caer en un 70% donde va a caer, pues, va a ocupar la estructura, ¿no? Imagínense que yo hago, pues, un ensayo de campo o laboratorio de un punto que corresponde a un jardín, me servirá. No, mentira, ¿no? ¿Qué hago yo con un jardín? Nada, ¿no? Nada, no va a haber carga ni peso ni nada, ¿no? O sea, tengo que hacer la distribución de los puntos de estudio en base a donde va a haber carga de verificación, ¿no? ¿Qué más? Dice número y tipo de muestras a extraer. Te dice que cuando encuentres roca, hasta donde encuentres roca, ya no es necesario que hagas un estudio de MS pues, a 2 metros, ¿no? Te dice bien claro que si en caso no es roca, vas a hacer pues el muestreo del laboratorio por estrato, ¿no? Dice por lo menos, dice ahí, dice mínimo, ¿no? Mínimo de 2 metros, ¿no? Hacia el plano de apoyo, ¿no? Pues acá te da un mínimo, ¿no? 2 metros, ¿no? Bueno, número de puntos a investigar, dice acá, los tipos de edificación, lo que es investigación, ¿no? A pruebas que hemos visto, depende, pruebas de campo, dice que se debe hacer con un mínimo de una área, pues, de 225 metros cuadrados, uno, y uno cada 400
5 cuadrados y una C es cada 800, ¿no? Entonces son los puntos de investigación según el área que te piden como mínimo, ¿no? Bueno, eso se habla para edificaciones, de repente en el Real Plaza, que bueno, como ya han hecho pues varios, ¿no? Habrán hecho pues un montón de categoría, de categoría A, de 3, habrán hecho cada 225, ¿no? Estudio de completo, ¿no? Porque ahí se amerita pues una edificación grande, ¿no? Una casita, no, pues no llega ni al área, ¿no? No llega ni al área, ¿no? Bueno, ¿cuál vendría a ser la profundidad según un programa de investigación, ¿no? ¿Cuál es la profundidad? La profundidad aquí mínima a alcanzar en cada punto, dice el valor de P, que la profundidad es igual a desplante más Z. ¿Qué es DF? DF viene a ser la distancia vertical desde el terreno natural hasta el fondo de la cimentación. DF es de terreno natural hasta el fondo de la cimentación. Donde Z dice es 1.5B. ¿Y qué es B? Es el ancho de la cimentación, ¿no? Entonces, pues aquí tengo el valor de P, que es la profundidad, ¿no? Que corresponde a mi edificación. ¿Cuánto voy a profundizar cuando no hay sótano? Y te dice aquí que en ningún caso P, esta distancia P, debe ser menor a 3 metros. Entonces, la profundidad de P nunca debe ser menor a 3 metros, excepto si hay roca. Entonces, P, que es la profundidad al que alcanza en cada punto, hablamos de una cimentación superficial, una profundidad mínima de 3 metros, ¿no? En ningún caso debe ser menor a 3 metros, incluida zapata, ¿no? Y 50 roca, obviamente que no, ¿no? Y todo esto ¿quién debe avalar? Un profesional, ¿no? Un profesional. Ahora, si existe un sótano de por medio, ese mismo valor de P sería pues de F más Z más el H, que es la altura que corresponde entre nivel de sótano, piso terminado y la distancia, ¿no? Está, ¿no? Piso del primer piso y techo, bueno, piso del primer piso y piso, ¿no? Techo del sótano y piso, ¿no? Sería esta distancia, tendría que ser H. Es lo mismo, ¿no? Dice acá que en ningún caso es acá. 3 metros, ¿no? 3 metros sería la profundidad mínima, ¿no? Que se debe tener en cuenta, ¿no? De igual manera, ¿quién es responsable? Un especialista, ¿no? Un ingeniero responsable. Si hablamos de plateas, losa de cimentación o soldados de cimentación, tiene que ser la profundidad mayor a 3, ¿no? Entonces, si el caso de este sistema es plateas o solados, ¿no? El platea o solados tiene que ser el valor de P de la profundidad mayor a 3 metros, ¿no? Bueno, programas de investigación, acá está, ¿no? Cuando se refiere a una cimentación profunda, ya hablamos de pilotes, ¿no? Si hablamos de pilotes, ya te está diciendo que aquí no se ve tan bien, pero P viene de aquí, ¿ya? P viene de aquí hacia parte de la zapata, ¿no? Te dice que es H, este es H, más DF, que es lo que está aquí, DF, más Z, aquí, ¿no? Esta vendría a ser la profundidad de un cimiento profundo, ¿no? Bueno, ¿qué va en el informe de un MS? No tiene un informe. Un MS tiene un informe, no solamente es un documento, no solamente son resultados, también tiene su informe. ¿Qué informes tiene? Tiene una memoria descriptiva. Memoria descriptiva
dónde van a ir los planos, ¿no? Planos, memoria descriptiva, es lo que me había indicado es, pues, ¿no? La parte teórica o la parte del estudio, de ubicación del terreno, cuántas áreas tiene, antecedentes, ¿no? Memoria descriptiva, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahí, ¿no? Plano de ubicación y plano de puntos de investigación. También es importante tener los planos de ubicación, de dónde están los puntos. Porque de aquí yo voy a saber dónde se hizo los estudios, ¿no? Dónde se hizo. Y dice perfil de suelo, resultados de los ensayos in situ y de los acá es los perfiles del suelo, resultados de los ensayos, ¿no? ¿Qué más? Memoria descriptiva que encontramos, como decía, ¿no? Memoria descriptiva encontramos resumen de las condiciones de la cimentación, sus condiciones, información previa, exploración de campo, ensayos de laboratorio, perfil del suelo, nivel de la capa freática, análisis de la cimentación y efectos posibles. Pues aquí hay una información que va a ser parte de la memoria descriptiva. Dentro del plano, ¿qué vamos a contar acá? Plano de ubicación. Es importante tener los planos de ubicación. Plano de ubicación de la investigación que se va a hacer, tener el perfil estratigráfico por punto investigado y tener un perfil indicar, ¿no? Según corte, cómo va el comportamiento o cómo va el disgregado de tipos ¿no? de suelo según vas cortando, ¿no? Puede encontrar una parte arenosa, puede encontrar ciclopio, puede encontrar arcilla, etc. Y aquí también está hablando que el informe del MS debe haber siempre los perfiles del suelo, ¿no? Como yo, va a ir cortando y vas a ver varios tipos de comportamiento y van a servir para definir el perfil del suelo, ¿no? Resultados y conclusiones de los ensayos. Acá debe incluirse, dice, gráficos y resultados obtenidos en laboratorio. Todo laboratorio tiene resultados. Aquí se está agrandando el plano de ubicación, donde está ubicado las calicatas, acá tenemos puntos de investigación, acá están, que se hicieron para este trabajo, ¿no? Este es el trabajo de una universidad de Norte, es un trabajo de un alumno. Capítulo 3. Dice los análisis de las condiciones de cimentación. Hablamos de lo que se refiere a cargas, ¿no? Dijimos que para el cálculo, dice, de factores de seguridad de cimentaciones, vamos a trabajar en base a carga de servicio. Entonces, es importante saber las cargas de servicio, tanto vivas y muertas. Entonces, en base a la sumatoria de carga viva o carga muerta, ¿qué obtengo? Carga de servicio. Y esta nos va a ayudar acá, señor Frank, a su pregunta, que bien claro, ¿no? Carga de servicio nos van a ayudar para poder diseñar la estructura de la columna del nivel más bajo. Ahora, aquí hay un tema también, ¿no? Hay un tema. Tenemos en cuenta que la columna del primer piso va a recibir la carga total de la edificación, por lo tanto es la que va a definir la sección de la columna. Es decir que la primera columna, el primer piso, en base a lo que recibe el primer piso, la carga pues del piso anteriores, ¿no? Piso, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Toda esa carga se va a representar en una sola carga que va a definir la sección de la columna del primer piso, que va a regir supuestamente a toda la edificación. Pero, como ustedes viven concreto armado 1, se van a dar cuenta de que esto es modificable, ¿no? No es de que sale 60 metros, 60 centímetros la sección de columna y yo mantengo eso del último piso. Yo podría variar en el piso finales, porque ahí no va a haber carga, ¿no? ¿Qué más? Luego dice, para el cálculo de asentamiento de la cimentación, apoyada, dice, sobre el suelo granular. El suelo granular que se deberá considerar la máxima carga vertical que actúa.
Cuando hablamos de suelo granular, ¿qué se toma en cuenta? Si la carga vertical que actúa, que sabemos que la carga viva más carga muerta más el sismo incluyendo, utilizada en el diseño, dice, de las columnas del nivel más bajo, ¿no? ¿Qué sería para el cálculo de un asentamiento de suelos cohesivos? ¿Qué pasaría? Pues, ¿qué es un suelo cohesivo? Cohesivo, la arcilla, pues no, un suelo arcilloso. Dice, para un diseño, ¿no? Para el cálculo del asentamiento de una cimentación con suelo cohesivo, se considera la carga muerta más el 50% de la viva. La carga muerta al 100, 50 de la viva, sin considerar, dice, la reducción que permite la norma E020. Una reducción. El suelo cohesivo, ¿qué es? Suelo arcilloso, ¿no? Bueno, acá vamos a ver los significados de capacidad por capacidad de carga. ¿Qué es capacidad de carga? Capacidad de carga dice la presión última o de falla por corte del suelo. Es el dato que vamos a obtener, ¿no? Vamos a obtener la capacidad de carga del suelo. Y se determina utilizando las fórmulas aceptadas por la mecánica del suelo. En suelos, en este caso, en suelos cohesivos, hablamos de arcillas, ¿no? Limo, suelos finos, ¿no? Se empleará, dice, un ángulo de fricción interna igual a 0, ¿no? Ese valor de phi, 0. Dicen suelos friccionantes, hay grava, arena, gravas, arenosas, se empleará una cohesión igual a 0, ¿no? Para presión admisible, ¿qué es? Se tome en cuenta. Con una presión admisible se va a tomar en cuenta la profundidad de la cimentación, las dimensiones de los elementos de cimentación, características físico-mecánicas de los suelos, características, ubicación de nivel freático, probable modificación de las características físico-mecánicas y asentamientos. Entonces acá hablamos de presión admisible, ¿qué tomamos en cuenta? ¿No? Profundidad, características físico-mecánicas, ubicación, nivel freático si estuviera, y probable modificación ¿no? de la estructura, una característica físico-mecánica, ¿no? Factores de seguridad frente a una falla por corte, ¿no? Falla por corte, factor debería ser carga estática, 3, y para sismos y vientos, 2.5. Entonces, se trabaja en base a un factor de seguridad, es decir, que el resultado que tenemos en una capacidad portante no es que ahí va a quedar, ¿no? Se le considera la seguridad, ¿no? Para las cargas estáticas se le considera 3 y para unos 2.5. Trabajamos en base a una multiplicación, ¿no? Hacia el resultado, la capacidad. Pero lo que te da, ya cuando te dan el MS, ya está afectado a la seguridad. Ya lo multiplicaron. No van ustedes a querer de repente multiplicable ya pues a la capacidad multiplicable por su factor de seguridad. Ya no, porque ya está afectado. Lo que te da el laboratorio te da pues un resultado ya afectado por la seguridad. Definiciones de lo que es una cimentación superficial, que son aquellas en las cuales dice la división de F, que es profundidad, sobre B, que es la base o el ancho de la cimentación, debe ser, dice, menor o igual a 5, ¿no? Y eso ocurre, estamos ante zapatas aisladas, conectadas, combinadas, corridos, plateas de cimentación. Nosotros vamos a trabajar todo este tipo de cimentaciones, ¿no? Y aquí se puede ver unas imágenes correspondientes a este tipo de cimentaciones, ¿no? Acá está. Como te dice que la profundidad mínima, zapatas y cimientos corridos, es de 80. El mínimo es 80, ¿no? No puede ser más de 80. Yo no puedo decir zapata de 50 centímetros, ¿no? Profundidad, no, tengo que hacer lo mínimo 80, ¿no? Pues consideran pues 1.5 y así, ¿no? Etc.
Aquí que la profundidad dice mínima para platea de losas rígidas, platea de cimentación, ¿no? Será pues 0.4. Acá en lo que es platea de cimentación, la profundidad mínima es 0.40 centímetros. Metros, ¿no? Hablamos de metros. ¿Qué pasaría si quiero cimentar en un relleno? ¿Será lo adecuado? No, no. Dice, vamos a ver dos tipos de rellenos. El relleno, que es un material seleccionado, que es pues el material que yo preparo en cancha, no sé, en obra, ¿no? Donde estamos hablando de material seleccionado, ¿no? Hablamos de partículas que tienen pues 7.5 o 3 pulgadas de centímetros, ¿no? Con 30% o menos de material retenido en la medida de 3 cuartos. Es un material preparado. Dice aquí, y los no seleccionados, que le meten cualquier tipo de cosa, ¿no? A veces dice, a ver, rellena ese muro de contención al costado, ya, rellénalo. Le meten piedra de 6, 7, 8 pulgadas, le meten coyota, le meten desperdicio y no es lo adecuado, ¿no? Pues sería un terreno pues, que podría fallar. Pero ¿qué pasaría si es que yo trabajo, pues, hay dos tipos, dice acá, de relleno, dice acá, que son los controlados, dice acá, son aquellos que se construyen, dice acá, con material seleccionado. Hablábamos del seleccionado. ¿Qué dice aquí? Más de 12% de finos que tenga, ¿no? El agregado. Dice acá, considerar agregado grueso, ¿no? Agregado grueso un porcentaje mayor al 90%. Si obtengo menor al 12% de finos, tengo que agregar el grueso mayor al 95%. Espesor máximo son capas de 30. ¿No? Acá está. Más finos, mayor al 90% de la piedra, ¿no? El agregado grueso, ¿no? Menos 12%, más 95%, ¿no? Y si está siendo controlado, dice acá, se puede construir, cimentaciones superficiales, acá. Si hablamos de relleno, va a haber problema de que se pueda la casa destruir, ¿no? No es estable, ¿no? No es recomendable. Dice aquí, en caso de cimentaciones ubicados, dicen terrenos próximos a taludes, dice sobre taludes, o en terrenos inclinados, acá. La ecuación, dice, de capacidad de carga debe ser calculada teniendo en cuenta, dice acá, la inclinación a la superficie. Pues aquí en taludes, para considerar la ecuación de capacidad de carga, es en base a la inclinación en la superficie y la inclinación, dice, de la base de cimentación. Si lo hubiera, dice, adicionalmente debe verificarse claro, si es un talud, tengo que verificar pues, su estabilidad, ¿no? Y debo trabajar la capacidad importante en base a esta inclinación, ¿no? Bueno, nos quedamos ahí por hoy día, delegar apunte, nos quedamos en capítulo 5, ¿no? 5. Tenemos que acabar esto el día de mañana, nos quedan dos más. Pasamos a lo que es la norma 020 y concluimos la clase con metrado de carga. Listo, chicos, nos quedamos ahí por el día de hoy hasta el día de mañana.